¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos inicio a nuestra entrevista del mes de noviembre, perdón, del mes de octubre. Yo ya me quiero adelantar un mes. Estamos este mes dialogando respecto a todo lo que tiene que ver con salud mental y algunas cuestiones que tienen que nos caracterizan a veces en la sociedad mexicana, como pueden ser algunos estigmas o prejuicios respecto a la salud mental. Hoy nos acompaña el maestro Ernesto Avilés. Agradezco a la maestra Universidad Autónoma de la Facultad de Enfermería de Mexicali, que nos hizo el favor de acompañarnos este mes con toda la información respecto al tema que estamos abordando en la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Desde el Comité de Fusión les damos las gracias. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y también a Alan una vez más que nos acompaña para hacer y promover también en los espacios de la comunidad sorda esta información. Creo que es valiosa para toda la población. Pues bien, vamos a dar inicio y justo es a partir de esta pregunta central que nos vamos a arrancar, maestro, si usted me lo permite, y a partir de ahí vamos generando el diálogo. Bien, en la sociedad mexicana, como bien lo introducíamos hace un momento, el estigma y los prejuicios resultan categorías de análisis en muchísimas áreas y muchísimas temas de la sociedad mexicana. ¿Cuál cree usted que sea el motivo de estos estigmas y prejuicios que se generan en las comunidades, principalmente latinoamericanas y mexicanas, desde luego? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Sí, deseo iniciar mi participación en esta entrevista haciendo un resumen, sí, para entrar en contexto de lo que vamos a hablar sobre la entrevista, sí. Bien, comentándoles que el reto de la atención de los enfermos mentales es muy grande, sí. Todo esto, por supuesto, hablando en el mes de octubre, el mes de la salud mental, sí. Se ha estimado que en México los trastornos psiquiátricos ocupan el quinto lugar como carga de enfermedad al considerar indicadores de muerte prematura y días vividos con esta discapacidad. 4 de las 10 enfermedades más discapacitantes son psiquiátricas. La esquizofrenia, depresión, trastorno de ansiedad y por supuesto el alcoholismo, por mencionar algunas, sí. Se espera que el índice de enfermos se vaya incrementando debido a los problemas tales como la pobreza, la violencia, el aumento en el abuso de drogas, aumento más después de la pandemia y por supuesto con el envejecimiento de la población mexicana, sí. Y a pesar de las evidencias y no en experiencias, existe todavía aún un importante estigma social que segrega a los pacientes con trastornos psiquiátricos, ¿sí? Y esto hace que el tiempo pase entre que el paciente identifique sus síntomas y reciba una ayuda especializada. Ese tiempo es muy considerable. Bien, maestro. En cuanto a la pregunta de la sociedad mexicana, en cuanto al análisis del estigma, más que un análisis, es más un desconocimiento de la sociedad, ¿sí? En cuanto al estigma. Y nos vamos a referir más concretamente a lo que es el estigma social. El estigma social es el que hacemos nosotros como comunidad, ¿sí? Hacia un colectivo, en este caso el colectivo sería entonces los pacientes con trastornos mentales. Sabemos que hay colectivos diferentes, desde de raza, de cuestiones de género, sí, pero en este caso vamos a hablar más del estigma social en el paciente con trastorno mental, sí. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es así la sociedad a veces? ¿Por qué hacemos un estigma social? Nos vamos a centrar sobre todo en el desconocimiento, sí, en el perjuicio, sí, en actuar y hacer cosas que ni siquiera sabemos, sino simplemente sí, las percibimos como si fueran ciertos, sí.
Esto es un estigma social, sí. Hacer menos a la persona con un trastorno mental, devaluarla, hacerla a un lado, sí. Nos referimos a veces, por ejemplo, con el paciente con esquizofrenia, decimos paciente esquizofrénico, ¿sí? En vez de decir correctamente un paciente con esquizofrenia. Pero, por ejemplo, con un paciente con cáncer, no le decimos o no comentamos es un paciente canceroso. Nos referimos a ellos como un paciente con cáncer. O sea, en un momento determinado, el estigma social hace que nosotros seamos nosotros y ellos, ¿sí? O sea, los segregamos de alguna manera de nuestro colectivo que nosotros pertenecemos porque creemos que es una cuestión que está fuera del contexto de una sociedad normalizada, entre comillas, sí. Entonces, esto se refiere mucho más al conocimiento, sí, y a la aceptación, sí, como sociedad, que los pacientes psiquiátricos siguen siendo personas como nosotros, ¿sí? La única diferencia es que ellos tienen un trastorno mental ya diagnosticado, sí, pero si nosotros hablamos de estadísticas, todos nosotros hemos tenido algún problema psiquiátrico alguna vez, aunque no nos hayamos dado cuenta, sí. Muy bien, maestro. Bien, sin lugar a dudas, creo que en este sentido nos da un elemento muy importante, ¿no? Porque llegar a ser un paciente psiquiátrico es a partir de un diagnóstico que viene ciertamente a partir de un montón de variables que hoy en día vivimos más arraigadamente en la sociedad post pandemia y a partir de todas las circunstancias, ¿no? De múltiples variables. Hablar de promoción de la salud en relación a la salud mental es fundamental, porque precisamente estas situaciones, como usted bien lo indica, ¿no? A no darles la importancia, a no ponerles atención, a utilizar de manera peyorativa algunos conceptos, nos llevan a no identificar de manera clara cuándo es que verdaderamente psicólogo, ¿no? Un tratamiento integral de la salud, de nuestra salud mental, que no solamente tiene que ver con psicoterapia o con necesidad mayor. ¿Por qué? Porque justo hay un desequilibrio, y aquí es importante y le haría yo énfasis en esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo es que se considera alguien un paciente psiquiátrico? ¿Cuándo alguien llega a ser un paciente psiquiátrico? Muy bien. A vez resulta más interesante lo que dice los resultados de la encuesta nacional de epidemiología. Y con esto que les voy a decir, vamos a ver el contexto de lo que a la pregunta esta sí. Los resultados de la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica en México demuestran que el 28.6 de la población mexicana presentó alguna vez alguno de los 23 trastornos, sí, de lo que refiere el CIE-10, sí. Entonces, es un 28.6 de la población mexicana que ha tenido un problema, sí, alguna vez en la vida. Es decir, 6 de cada 20 mexicanos presentamos un trastorno psiquiátrico, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que esto ya se volvió un problema de salud pública en México, ¿sí? ¿Y por qué componen este problema de salud pública? Porque el paciente tiene miedo a ser etiquetado o estigmatizado. Es decir, al oír la palabra psiquiatra o psicólogo, ¿sí? No acude a una consulta con un profesional por el temor a estar, a que sea, a ser etiquetado, ¿sí? Por el resto de la comunidad, ¿sí? ¿Y qué va a ocasionar esto, sí? Que entre el 75 y el 85%, sí, de las personas que a lo mejor o tienen un trastorno mental no van a una consulta profesional, sí, pasa muchísimo tiempo. Y aparte, sí, el paciente, sí, se autoestigmatiza, es decir, cree todo lo que la comunidad dice de él, con menos razón o con más razón, no va a ir con un profesional de la salud, sí. Al final de cuentas, sí. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues como le dice la estadística, sí, que para el año 2030
Se prevé que los pacientes mentales serán los servicios de salud más demandados. ¿Por qué? Precisamente por el temor a ser etiquetado, no va el paciente. Ahora, si hablamos del tratamiento, si hablamos de un tratamiento, no solamente el temor a que sean etiquetados, mm, apa- también tiene que ver definitivamente los costos. Los costos tienen que ver bastante también, sí. ¿Por qué los costos? Sí, porque según la Organización Mundial de la Salud, sí, los pacientes con trastornos mentales, sí, son pacientes que van discapacitados que van a afectar, por ejemplo, el sector laboral. Y la última encuesta dice que el costo directo del tratamiento de una enfermedad mental, tomando en cuenta padecimientos médicos, medicamentos para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad, son alrededor de 9.400 a 17.200 pesos anuales en la consulta externa solamente, sí. En hospitalización se puede gastar hasta 28.300 pesos para un paciente agudo y nos iríamos contando muchas cuestiones de dinero. Y por supuesto, aparte de que el paciente es estigmatizado y la familia también tiene que ver mucho el que no puedan acudir a la consulta. Por supuesto, también la cuestión económica. Los nuevos medicamentos de nueva generación psiquiátricos son bastante caros. O sea, aquí viene el interés también económico, ¿sí? Muy bien, a partir de su experiencia, maestro, usted ha estado desde la enfermería y salud mental como jefe de enfermería y coordinador de enseñanza justo en el Instituto de Psiquiatría y también como en la enfermería psiquiátrica y de salud mental en cuestiones de administración y gerencia. ¿Cuáles fueron los retos que se enfrentó estando en esas posiciones cuando hablamos de temas de salud mental y psiquiatría? Mi experiencia es, sobre todo, es que nosotros como como profesionales tenemos que entender muy bien el trastorno psiquiátrico. Uno. Dos, entender a la persona como persona. ¿Sí? Tres, luchar contra el desconocimiento, sí, contra el desconocimiento de los profesionales de la salud mental a veces, porque a veces ponemos un velo de incapacidad entre nosotros mismos, porque a veces no tratamos bien a un paciente, por ejemplo, y lo voy a decir, sí, a un paciente que tiene diabetes solamente, ok, sí, pero el paciente que tiene diabetes y tiene un trastorno mental ya diagnosticado, a veces los tratamos diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estamos viendo a veces a la pura enfermedad y no estamos viendo a la persona. Sí, una de mi experiencia en mis 35 años que llevo trabajando en el área de salud mental es una de las cuestiones que más hago énfasis, por ejemplo, con mis alumnos. El buen trato, el verlos bien, el verlos como las personas. La experiencia ha sido eh, emocionante, pero a veces también un poquito triste para mí, sí. Aunque los tiempos han cambiado, ha venido mejorando mucho, sobre todo en varios países, por ejemplo, España, la Junta de Andalucía es uno de los mejores que yo he leído y le he dado seguimiento, donde al paciente estigmatizado le están revalorando nuevamente como persona, sobre todo los medios de información, sí. Muchas gracias. Bueno, a partir de aquí voy a recuperar algo que creo que es vital, porque quienes pueden ver esta entrevista pueden ser dos públicos. Uno, quienes ya estamos inmersos en la promoción de la salud y quienes atendemos a personas con diversas situaciones de la vida o comorbilidades que les permiten un estado de salud posiblemente no el más óptimo. Pero también están los estudiantes, los que apenas se están formando y que tienen que comenzar a tener una visión mucho más integral respecto de lo que implican los trastornos, lo que implica realmente, como usted lo dice, y creo que es algo súper acertado, ver a quien tenemos enfrente como persona integral que puede tener diferentes variables que pueden estar afectando su salud de manera general. Y bueno, esto es una llamada de atención tanto para quienes estamos al frente de programas o de
clínicas o también para quienes nos estamos formando y comenzar a repensarnos y tener una visión mucho más integral respecto a lo que implica la salud mental y desde luego lo que verdaderamente es un trastorno. Porque no sé qué piense usted al respecto, pero a veces utilizamos de manera muy peyorativa, muy coloquial, ¿no? Estoy deprimido, ¿no? O tengo cierta condición, o esta persona tiene seguro tiene cierta condición porque no hace estas cuestiones, ¿no? Porque no resuelve ciertas cosas. Y vamos diagnosticando a todos, ¿no? Vamos poniendo diagnósticos aquí y allá cuando realmente no les damos el valor y la atención, y cuando verdaderamente tenemos que hacerlo, no lo hacemos. ¿Cree usted que utilizamos de mala manera los términos? Sí, definitivamente términos peyorativos tremendos, sí, donde devaluamos a la persona con trastorno mental, donde lo minimizamos, sí, donde no les damos una proyección profesional como debemos, sí. El estudiante de enfermería, bueno, en mi caso, es uno de los hincapiés que les hago, sí, que siempre vamos a manejar a la persona, no al trastorno, sí, porque irlos induciendo a los estudiantes en lo que es ser la profesionalidad. Al final de cuentas vamos a trabajar con personas y con vidas humanas, porque curiosamente el, el paciente con trastorno mental o el posible paciente que tiene un trastorno mental, dice la estadística, que el 54% no va con un profesional, van con familiares o amigos. El 10% va con sacerdotes, ministros o chamanes, sí. El 15% se automedica, el 21% es únicamente que va al médico. Y para rematar, existe un coterapeuta muy grandote que mucha gente acude, pero que no es lo bueno, es el Face. Todo el mundo a veces pone allí sus problemas y aparecen muchos psicoterapeutas allí y a ver quién es el correcto. Al final de cuentas hay que hacer conciencia de nuestra profesionalidad y al estudiante hay que ir indicando, sí, la importancia de ser asertivos en esto. Perfecto. Y a partir de este contexto y estas opiniones vertidas que nos está compartiendo, ¿qué recomendaciones? Vamos a empezar con esta parte, ¿no? ¿Qué recomendaciones le daría usted como profesional de estas áreas a las personas que padecen un trastorno? ¿Qué recomendaciones darle a estas personas que se sienten incómodas ante estas situaciones? Muy bien. Primeramente, ¿cómo se llama? El paciente con trastorno mental es tanto lo que señalamiento que recibe, crítica que recibe, sí, que el paciente se autoestigmatiza. Es decir, cree completamente todos los comentarios y señalamientos que le hace una comunidad o la sociedad, sí, y el paciente no es impermeable para todo las críticas que recibe, sí. Entonces, ¿qué es lo mejor que debe de hacer este paciente cuando está dentro de cuando su cuadro no está exacerbado o que va en mejoría? Sí, uno, que no se devalúe como persona él mismo. Dos, que se identifique con grupos de apoyos como él, sí. Tres, ser muy asertivo, sí, en cuanto a la palabra trastorno mental, sí. No devaluarse él solo, sí. E integrarse poco a poco, sí, conforme las circunstancias a la sociedad, sí. Y hablar muy claramente de su problema, que no hay por qué ocultarse por eso. Básicamente, eso es lo que tiene que hacer la persona con un trastorno mental. Sí. Perfecto. Y esto desde luego engloba cuando usted habla de esta parte de dialogar perfectamente con el médico que le atiende o con la médica que le atienda, justamente es informarse, ¿no? Informarse adecuadamente del trastorno, de todas estas condiciones en las que se puede dar. Y yo creo que lo más importante, ¿no? Es que algunos trastornos pueden ser temporales y que con el tratamiento podemos salir avantes y recuperar los entornos familiares, laborales, académicos y reincorporarnos a nuestra vida cotidiana sin mayor complejidad, como bien usted lo indica, de a poco, porque al final del día es eso, un tratamiento. Cuando nos adherimos de manera favorable a un tratamiento, sin lugar a dudas, vamos a tener
resultados favorables. Informarnos entonces sería una de las cosas que tenemos que hacer. Y como instituciones educativas, maestro, ¿qué tenemos y qué responsabilidades tenemos como instituciones promotoras de salud? Bueno, es un problema de salud pública, sí. Entonces, tenemos que manejar muchísimo lo que es la primera línea de intervención, que es la promoción a la salud mental, sí. Y esto va a incluir, ya no debemos estar tanto dentro de hospitales, en infraestructuras. Hay que salir fuera ya de las áreas hospitalarias. Hay que trabajar con la colonia, hay que trabajar con la familia, sí. Hay que trabajar con las personas que viven en el cerro, sí. Los que viven a kilómetros y kilómetros, sí. Y como instituciones, sí, tenemos que salir ya fuera de los hospitales, tenemos que trabajar mucho más, sí. mm, la palabra conmiseración, que significa unos verdaderos deseos profesionales y terapéuticos de ayudar a la persona, sí, o trabajar con la persona con un trastorno mental. Institucionalmente tenemos que quitarnos también ese velo de incapacidad que no nos permite a veces ver a la persona. La persona, todavía se sigue manejando mucho ver al trastorno de la persona, hacer conciencia profesional. En cuanto a los estudiantes, es un área donde tenemos que trabajar mucho con ellos para hacer conciencia. De hecho, en mis prácticas siempre, siempre lo doy como, siempre lo digo esto así. Cuando van el primer día a las prácticas al hospital psiquiátrico conmigo, todos van completamente temerosos, ¿sí? Y hasta cierto punto, pues es normal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los llevas y los enseñas bien y les vas dando una buena inducción en la práctica? A los 2 días ya se sienten mejor y ven a la persona y no como trastorno mental. A final de cuentas es una cuestión de conciencia también para los profesionales y las instituciones. Claro, bueno, pues es que tenemos una gran responsabilidad en los diferentes escenarios de intervención. Como bien usted lo indica, la promoción es el primer elemento que tenemos y de ahí también tener claridad para todos los que intervienen o intervenimos en las personas o en la salud mental, tener consideraciones que los tratamientos psiquiátricos se pueden dar en el entorno laboral, en el entorno de la vida cotidiana, en la escuela, y que cada sector tendrá que atenderlo de una manera adecuada y pertinente y desde luego eficiente, dado que a veces también creemos que solamente los pacientes psiquiátricos están en un hospital y no es así. Las personas con algún trastorno y con una atención psiquiátrica pueden estar conviviendo con nosotros. ¿Por qué? Porque dependiendo el nivel de atención o requerimiento o medicación que se necesite, serán las condiciones en las que las personas puedan intervenir de manera y que no los lleva a una condición de discapacidad, pero que sí a una condición de funcionalidad y que esta funcionalidad se va recuperando continuamente, constantemente y paulatinamente a partir de intervenciones adecuadas. ¿Qué consejos finales nos podría proporcionar para seguir superando estos estigmas, para seguir superando esta visión limitada que tenemos de estos temas? Sobre todo, hay que tener conocimiento, sí, enterarnos bien de lo que es un trastorno mental, sí. Lo voy a decir de esta manera. La comunidad, sí, le hace atributos que no son ciertos a los pacientes con trastorno mental, como cuáles. El atributo de la peligrosidad. Siempre creen o creemos que son muy peligrosos, sí. A veces es por el diagnóstico o simplemente por decirlo. Ese es uno de los atributos que debemos aprender y entender que no es cierto, que no es cierto. Dos, la infantilización. No hay que tratarlos como niños, no. Dale todos los cigarros que quiera, al cabo es que está enfermo. No, eso no hay que tratarlos así, que coman lo que quieran, no. Hay que marcar también a veces y enseñarles, sí, actividades de la vida diarias correctas, sí. El atributo de la discapacidad intelectual, no, 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 eso no es correcto tampoco, sí. De, de la infantilización, como le decía, de tratarlos como niños, de la periodicidad, el de que son genios y figuras.
No, no son genios y figuras. Ese es un falso positivo que no es cierto, sí. Si bien es cierto rápidamente, sí, que desde niños nos comienzan a enseñar eso, ¿eh? Las caricaturas de Dexter, que es el niño genio y loco, o de eh, otras más caricaturas, sí, de Pinky Cerebro, que nos vamos a apoderar del mundo desde chiquitos, desde allí se van desarrollando esas cosas. Y hay que entender, sobre todo hay que entender que son personas. Eso es lo más importante para mí, hacer conciencia profesional y comenzar a trabajar mucho, mucho a nivel de información, a nivel de medios de comunicación, sí, sobre la importancia de verlos como personas, maestro. Muchísimas gracias, maestro, por sus aportes, por sus comentarios. El maestro Ernesto Avilés actualmente es maestro activo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de California en Mexicali y desde luego, pues lleva a cabo y es quien coordina las materias de enfermería psiquiátrica y psiquiatría, tanto en la teoría como en la práctica. Pues maestro, le agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotros esta tarde. Seguro por ahí quedarán preguntas que posteriormente iremos resolviendo a las personas que estuvieron escuchando esta transmisión y esta conversación. Y asimismo los invitamos a seguir viendo el material que su facultad, a través de su directora, la maestra Gabriela Rodríguez, nos hicieron favor de compartir para toda la comunidad de las 32 universidades que formamos parte de la red, para seguirnos informando, para seguir superando este estigma y lo más importante, como bien lo hemos referido a lo largo de estas entrevistas, informarnos, porque al final del día la información permite superar estos huecos o abismos de conocimiento que tenemos y que nos llevan precisamente a tener una idea errónea o errada respecto a los temas que tratamos aquí. Maestro Ernesto, muchísimas gracias. Alan, muchísimas gracias. Y sin lugar a dudas hay que seguir repensándonos en el quehacer de la promoción de la salud y desde luego este tema que ha tomado mucha importancia, que es la salud mental. Gracias, maestros, que Muchas tengan excelente gracias. tarde. Gracias a usted por la invitación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.